Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge. Bien hallado, don Javier. Qué sorpresa, marcando el norte, sí, norte. Eso ya es conocido de sus múltiples seguidores. Bueno, vamos a hablar de un personaje importantísimo. Antes tengo que presentarle a don Jorge. Don Jorge es ingeniero, porque legalmente tiene el título de ingeniero. Pero yo digo que es un historiador pintado ingeniero, que no es lo mismo. Ha sido, además, ha tenido una carrera política importantísima, diputado durante muchas legislaturas, ministro del Interior, y está aquí hoy para hablar de un personaje importantísimo. Bueno, tan importante que después del fundador en la Iglesia Jesucristo y de su madre, va él. Estamos hablando de San José, que es nada más y nada menos que patrono de la Iglesia. Así es. ¿Exactamente desde qué fecha? 8 de diciembre de 1870. No hay manera de pillarla a usted, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque acababa de perder la Iglesia y el Papa del momento, el hoy Beato Pío IX, pues lo último que le quedaba es soberanía temporal. Roma, capital de los Estados Pontificios. Acababa de caer en septiembre de 1870 Roma en manos de las tropas entonces monárquicas, que lo que querían es la reunificación del reino de Italia, y el Papa, pues como decimos, quedaba sin soberanía temporal, que la tenía desde Pipino el Breve y su hijo Carlomagno, durante más de 1000 años. El Papa se recluye, considerándose prisionero en el Vaticano, y en ese momento de enorme tribulación para la Iglesia, bueno, Voltaire, aludiendo a la infame, y los masones, decían, ya está, conseguido, el Papa se ha quedado sin poder temporal, ellos con visión exclusivamente terrenal, pues creían que era el fin de la Iglesia, y en ese momento de tribulación y de persecución, pues el Papa acude a la especial protección de San José, que había sido cabeza y protector de la Sagrada Familia. Tiene usted razón cuando dice que los momentos eran malos, pues fíjese lo que dice el Papa, Beato Pío IX, cuando le proclama: y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma Iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ellas las puertas del infierno. Pues en ese momento, efectivamente, el hoy Beato Pío IX, que acababa de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854, es decir, 16 años antes, ¿no? Pues en el día de la Inmaculada Concepción del año 1870, como digo, recién caída Roma y perdidas definitivamente la soberanía temporal del Papa, pues acude en auxilio de San José, alegando además y recogiendo ya una devoción que venía de siglos antes, ¿no?, cada vez más desarrollada hacia San José, pues que San José había sido el protector y el cabeza de la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia es el precedente en la tierra de lo que será la Iglesia. Pero vayamos a precedentes todavía más antiguos. Me parece muy bien. Citemos al mismo, al que se tomó el interés de nombrarle patrono. Bueno, el interés. Fíjese cómo empieza. Y la necesidad que le tocó. Fíjese cómo empieza la declaración, la proclamación de patrono. Y esto nos da pie para empezar desde el principio. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, y a Joseph, efectivamente. Y a partir de ahí no puedo leer más. Siga usted. Efectivamente. Pues siempre se ha visto en José, hijo de Jacob, al que sus hermanos quisieron matar y vendieron como esclavo a aquellos mercaderes, que lo llevaron a Egipto, y acabó siendo, pues hoy diríamos, el primer ministro del faraón, ¿no? Y que en momentos de tribulación, aquellos años de sequía, pues ante las necesidades, el faraón confiaba tanto en San José que decía: id a José, ite ad Joseph, ¿no? Y se ha visto en este José, hijo de Jacob, ¿no?,
pues un tipo, una figura de San José, a quien acudir de manera especial en momentos de particular necesidad y tribulación. Porque además, en eso estábamos, ¿no? José estaba predestinado a una misión excelsa, a ser nada más y nada menos que el esposo de María, María que iba a ser la madre del Hijo de Dios, que se iba a encarnar en su seno virginal, o sea, la madre de Jesucristo, madre de Dios, ¿no? A ser su esposo y a ejercer de padre en la tierra, nada más y nada menos que del Hijo de Dios, convirtiéndose en la sombra del Padre Eterno, del Padre Celestial. Claro, una persona que le van a encomendar la misión de ser figura del Padre Eterno, que va a ejercer en la tierra a todos los efectos de padre del Hijo de Dios y esposo de la Madre de Dios. Bueno, claro, es evidente que esa persona tenía que estar dotada de unos dones de gracia especialísimas a los que él, lógicamente, tenía que corresponder libremente, pero unos dones especialísimas para estar a la altura de una misión tan excelsa como esa. Cabeza, nada más y nada menos que la Sagrada Familia, que se considera como también la figura de la Iglesia, ¿no? Ya. Iglesia, cuerpo místico de Cristo, del cual es cabeza Jesús. Pregunta, ¿quién es San José? Biografía, antes del personaje, la persona. Bueno, podríamos referirnos de manera especial, por aludir a la Sagrada Escritura, a dos evangelios, Nuevo Testamento, San Mateo y San Marcos, y San Lucas, perdón, que son los que establecen la genealogía de Jesús, Jesús, Hijo de Dios, de la tribu de David. En el Antiguo Testamento ya Isaías, pues de la tribu de David, en fin, pues se sabía, y los fariseos en eso eran especialmente especialistas, a lo mejor no tan ejemplares, pero especialistas en la lectura e interpretación de la ley, ¿no? Los escribas, los fariseos, pues que el Mesías, que había de venir, ellos con visión pues distinta de la visión de Dios. Por eso cuando vino el Mesías, Jesucristo, pues no le reconocieron, ¿no? Y lo crucificaron, ¿no? Entonces, pero ellos sabían que de la tribu de David tenía que venir el Mesías, ¿no? Bueno, en la genealogía de José se cumple efectivamente que José era el primogénito del momento de la tribu de David. San Mateo y San Lucas, como digo, establecen la genealogía de Jesús, que termina haciendo referencia a que José, esposo de María, no dice que engendró, como va diciendo en el árbol genealógico anteriormente, va diciendo tal, que engendró de tal, de la mujer a tal, que engendró, no, ahí no dice que engendró José de María tal, porque a quien engendró a Jesús en el seno de María fue el Espíritu Santo, ¿no? José, esposo de María, de quien nació Jesús, ¿no? Entonces, José era de la tribu de David, tenía que serlo y efectivamente era de la tribu de David. Es el que le da la legitimidad de origen. De origen, efectivamente, y legal, para que quedara claro que la profecía que el Antiguo Testamento se cumple en la persona de José, que es legalmente, porque así, por eso cuando van a hacer, porque tienen que empadronarse, y pues José, que era de Belén, pues van a Belén, vivían en Nazaret, pero se desplazan a Belén para ser censados, ¿no? Y bueno, y entonces José era, como digo, el primogénito de la época. La Sagrada Escritura no dice una palabra, San José no pronuncia una sola palabra en la Sagrada Escritura. Él no dice nada, no dice una sola palabra. ¿No? No, él no. Pero es el hombre de... pero sí, se cuentan muchas cosas. Dice usted que él no... No, es el hombre del silencio, de la oración, del trabajo. Él no pronuncia una sola palabra en la Sagrada Escritura. Pero evidentemente a través de la exégesis y a través de la evolución de la historia de la Iglesia y de revelaciones místicas, doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia, pues se ha ido desarrollando pues ya un perfil de San José, por lo menos el que ha considerado oportuno hasta a través de los siglos el Espíritu Santo, que guía, como sabemos, a la Iglesia, ¿no? Entonces, San José era hijo de la tribu de David, el primogénito en su momento, por eso hijo de Jacob, su padre se llamaba Jacob, y su madre Raquel.
hay, como digo, místicos y místicas que han escrito vidas de San José, que lógicamente no son doctrina de fe, pero bueno, podemos aludir a la beata Ana Catalina Emmerich, a la venerable Madre María de Jesús de Ágreda, a María Valtorta, a una benedictina del siglo XVIII, italiana, la venerable Madre María Cecilia Baig, que escribió en Revelación Mística la vida de Jesús y la vida de San José, ¿no? Repito, no es doctrina de fe, pero es evidente que sin duda no se lo habían inventado, por decirlo así en palabras llanas, ¿no? Pero es que como podemos saber que él era atengamos solo a la doctrina de fe, muchos pueblos se quedan sin la novena de San Roque, que es muy importante. Así es. Hay muchas cosas que no son de fe y se viven. El dogma de la Asunción de la Virgen, hay en la tradición de la Iglesia dos corrientes, la llamada, para decir, ¿desde dónde fue asunta gloriosa en cuerpo y alma la Virgen de la tierra al cielo? Pues hay la corriente denominada jerosimilitana, que es de Jerusalén, que es la iglesia de la dormición junto al lago correcto. Al huerto de Getsemaní en Jerusalén, y está en Éfeso. Se admiten como fuentes válidas de historia sus lecturas. Muchas gracias, muy bien. Bueno, entonces, San José era el mayor de la familia y por eso era el primogénito de la familia de David, es decir, que si en lugar de nacer cuando nació hubiera nacido mucho antes, pues él hubiera podido ser rey, porque era descendiente del rey David y del linaje de David, por eso el Mesías tenía que nacer de ese linaje, ¿no? Como habían establecido, habían dicho los profetas, ¿no? en el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, ¿no? Ezequiel. Bueno, entonces, su padre Jacob, su madre Raquel. ¿De oficio? De oficio, teknon, en griego. No, es evidente que es conocido normalmente carpintero, ebanista, artesano. La expresión griega, la palabra griega es teknon, que es algo más que eso. Es una definición de un oficio multidisciplinar que integraría desde el oficio de carpintero, de artesano, de forjador de arados, de útiles del campo que han de ser forjados, materiales de hierro que han de ser forjados, y también de construcción de casas, no de madera, sino de la piedra, ¿no? Teknon. Y que sería, según la tradición, pues un hombre muy preparado en su trabajo, evidentemente muy cumplidor, ¿no? Y que lo que pretendía era, pues, en fin, hacer un buen trabajo y recibiendo el salario justo que le correspondía por su trabajo, pero cuya fama como buen teknon trascendía los límites de Belén, de tal manera que, según la tradición y las revelaciones místicas de diversas autores y autoras, pues era muy reconocida. Entonces, es llamativo, a mí me ha llamado especialmente la atención, lo recojo muy bien, hay un libro muy conocido que se llama La sombra del Padre, por hacer referencia a San José, que es una novela, pero una novela que toma, que no es una revelación mística como otras que hemos comentado, ¿no? Pero que toma como base pues toda esa numerosa bibliografía que existe al respecto en cuanto a la vida de San José. ¿De quién es ese libro? De un polaco, Jan Daboczinis. Bueno, el apellido es tan complejo. Yo he visto citado esa novela en documentos papales. Sí, hombre, claro, y tanto que sí. Le voy a decir en cuál. En el de ahora me hace dudar, no es Benedicto XVI. Lo buscaremos, no sé. No sé si es Juan 23, luego lo miramos. No, que es una novela acogida en documentos papales. Es una novela que la sombra del Padre eterno es San José, ¿no? En su vida eterna, oculta, hasta su muerte, su partida al cielo, justo antes del comienzo de la vida pública, los 3 últimos años de vida terrenal de Jesucristo, ¿no? Jesús. Entonces, fue escrita en el año 77 y por cierto, ya va por numerosísimas, Francisco, el Papa Francisco.
Lo estaba buscando. Patris Cordis, entre la documentación. La carta apostólica que ha hecho con ocasión de haberse establecido un año jubilar de San José, con ocasión del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia, ha declarado declaró un año jubilar del 8 de diciembre de 2020 a 8 de diciembre de 2021. Y con ese motivo, el 8 de diciembre de 2020, se hace referencia. Una carta apostólica con corazón de padre, Patris Corde, y hace referencia en su exposición de motivos a ese libro. No, digo, me llama la atención porque en la introducción del libro, a partir de la primera edición, vienen unas palabras manuscritas del entonces cardenal primado de Polonia, Stefan Wyszynski, del 19 de marzo, San José, del año 79. Y lo que le dice habla por sí solo, ya tenemos ocasión de hablar de ello, pero es que es llamativo porque es justo 6 meses después de haber sido elegido Juan Pablo II Papa, y que, por tanto, entonces era cardenal arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, y que tenía una estrechísima relación con el cardenal Wyszynski, ¿no? Pues 6 meses después de eso, le hace una dedicatoria al autor de ese libro, encomiástica en cuanto al bien que va a hacer para el conocimiento y difusión de la devoción al glorioso patriarca San José, protector de la Inmaculada, etcétera y tal, y de Jesús, que se lo van a pagar. Y dice que te lo pagarán, mi querido Juan, en polaco, ¿no? Está la traducción en español. Ese libro, efectivamente, está citado por el Papa Francisco en el prólogo de su carta pastoral con ocasión del año jubilar, con ocasión del 150 aniversario. Él fue patrono, hemos dicho, el Día de la Inmaculada de 1870, el Día de la Inmaculada de 2020, 150 años. Claro. Y el año jubilar decretado es del 8 de diciembre de 2020 hasta el mismo día, la Inmaculada del año 2021. Y ahí hay datos biográficos de San José. Ahí aparecen muchos datos biográficos recogidos, síntesis de diversas... Bueno, entonces, él, siguiendo entonces a ese libro, esa obra magnífica y que está considerada como una obra de referencia para entender y profundizar en el conocimiento y la devoción de San José, ahí señala cómo poco antes de morir su padre, Jacob, le recomienda que se vaya de Belén, porque como eran tiempos mesiánicos, los fariseos estaban muy calentando diríamos, a la opinión pública, a los judíos, tiempos mesiánicos, y los espías del rey Herodes tenían conocimiento de eso, y estaban con la oreja y la mosca tras la oreja. Y entonces, como las profecías decían que de la tribu de David, en Belén, nacerá el Mesías, pues claro, el foco estaba puesto en la familia, en el linaje de David y en Belén. Ahí estaba viviendo Jacob, y el siguiente en la lista, una vez que moría su padre, como primogénito era José. Y entonces narra ahí cómo unos parientes de San José, que por esa misma razón y por buscar fortuna unos años antes habían ido a Antioquía, vuelven para recomendarle precisamente a José por esa razón que se vaya. Porque aparte que él lo puede pasar mal, por la razón que hemos comentado, toda la familia también. Anticipo que la matanza de los santos inocentes, por ese mismo motivo, descabezó a todo el linaje de la familia de David, del linaje de San José. Es decir, o sea que el temor que tenían, se produjo. La matanza de los santos inocentes, cuando los Reyes Magos finalmente van a preguntar, ¿verdad? Ahí a Herodes, tenemos noticia de esto, la estrella tal y cual, tal. Y claro, a continuación llama a sus sabios que le digan, a ver qué hay de esto, ¿no? Y dicen, efectivamente. O sea, se acabó el linaje de David ahí. Claro, decapitó la matanza de los santos inocentes. Es decir, que lo que le habían dicho esos familiares. Cumplió. Lo que su padre, entonces le dice, sé que te han dicho, hijo mío, esto y tal, me parece oportuno que lo hagas. Entonces su padre, lo cuenta en esta obra, es muy bonito, le recomienda que vaya a pedir consejo, pero dice, ¿y entonces a dónde? Él tenía cuenta 24 años en ese momento. Le dice que, ¿a dónde? Le dice, hay un hombre, y le habla de Zacarías, casado con Isabel, porque era un hombre que pertenecía a la tribu sacerdotal, le quedaban 6 meses en ese momento para ya jubilarse, digamos, ¿no?
y que era un hombre pues, de sabiduría, temeroso de Dios, conocedor de las profecías, etcétera, y que su opinión sería buena. Y entonces él se va a Incarem, a las afueras de Jerusalén, y narra en la obra cómo se entrevista con Zacarías, ¿no? Y cómo Zacarías le cuenta, entre otras cosas, él le recomendará que se vaya a Nazaret. Zacarías le cuenta que al morir los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, Joaquín y Ana, ellos adoptaron a las dos niñas. Y como San José pues tenía en esa época 24 años al parecer, pues en fin, ya hablaban de esponsales, de desposarse, ¿no? Y como, además de don Zacarías, después tiene una conversación promovida por su mujer, por Santa Isabel, y donde le dice, vete a Nazaret, porque allí hay una mujer, y le habla de la Virgen, que ya la ha conocido, y claro, ya no sabe, se enterará después cuando la visitación de la Virgen, ¿no? La madre de mi Señor, ¿no? Pero le dice que tiene unas cualidades que son maravillosas, ¿no? Y que es un pueblo ahí en la Galilea, Nazaret y tal, y que ahí tal. Y entonces él sigue el consejo que le ha dicho su padre, sigue el consejo de Zacarías y de Isabel y se va a Nazaret. Y allí se alojará con Cleofás allí están Cleofás y su mujer, hermana de la Virgen María, es adolescente, vive en casa de Cleofás y María, y allí conocerá a la Virgen. Y finalmente, por hacerlo breve, ¿no? Pues finalmente, pues evidentemente, pues diríamos a lo humano, se enamoraron. No consiento yo que haga breve este interesante capítulo, porque es que, aunque se nos haya acabado el tiempo, este capítulo no lo vamos a dejar así como Bueno, es que es la descripción que hacen en esa obra de La sombra del Padre de la Virgen María en Nazaret, ¿no? Cuando se conocen, etcétera, es maravillosa, es de una belleza literaria y de una poesía que vale la pena leerlo, es una obra preciosa, ¿no? Bueno, el caso es que conviene recordar que para los judíos, digamos, el matrimonio se desarrollaba en dos fases o dos etapas. Primero los esponsales, donde no convivían, y después ya la formalización plena del matrimonio. Bien es cierto que ya con los esponsales estaban casados. Por eso es importante recordar que cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo, y San José, luego comentaremos, pues tiene, en fin, pasa su pasión. Esa es la pasión de San José. No siga usted. Le dice el arcángel San Gabriel, le dice, no temas en acoger a María tu esposa. No le dice la que va a ser tu esposa, no, le dice tu esposa. María, tu mujer. En unas traducciones aparece no nos tu adelante. Mujer, le dice tu mujer, dice es tu mujer, tu esposa. No temas acogerla en tu casa, porque quien van a hacer, etcétera, ¿no? O sea, no nos adelante que ya estaban casados. Acontecimientos, porque nos quedamos que San José llega a Nazaret y va a conocer a la Virgen, pero eso lo diremos en el... Ya ha pasado un programa. Ya ha pasado, claro. Es que el reloj es nuestro enemigo y solo me queda tiempo para agradecerle a usted su presencia, su colaboración de estas cosas tan interesantes que han costado. Y para agradecerle a ustedes... Vea usted, para animar a los seguidores, que hablaremos cuando el ángel le avisa en sueños a San José que se vayan para Egipto porque el rey Herodes quiere matar al niño. La expedición hacia Egipto cuenta unos detalles preciosos también el libro de... Sí, vamos a tener muchos programas, no se preocupe usted que lo va a contar todo con perfectísimos detalles. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado durante esta edición. Nosotros, a cambio, les prometemos que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.